Muy bien. Eh, Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la disolución de las sociedades. ¿Se recuerdan ustedes de que en la última clase habíamos estado platicando sobre eh, la disolución, pero sobre la disolución parcial de las sociedades, ¿verdad? Solo de la disolución parcial de las sociedades. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la disolución total de las sociedades. En la semana pasada habíamos visto que en la disolución parcial se trataba de la separación o de la exclusión de uno de los socios. La separación cuando el socio o accionista decide retirarse de la sociedad y la exclusión cuando la sociedad o los demás accionistas deciden sacarlo de la sociedad, excluirlo de la sociedad. En cambio acá, ahorita vamos a ver nosotros los casos en que procede la disolución total de la sociedad, o sea que la sociedad queda totalmente sin efecto. Se disuelve la persona jurídica, terminamos con la sociedad, terminamos con la persona jurídica y por lo tanto con la personalidad jurídica de esa persona. Por lo tanto, pues ya la sociedad no va a poder ser sujeto de derechos y obligaciones porque ya no existe, es el equivalente a que una persona hubiera fallecido, digamos. Entonces, eh, ¿por qué vamos a disolver nosotros una sociedad? Bueno, hay varios casos por los que se puede disolver una sociedad. Vamos a ir leyendo cada uno de esos casos de disolución total de la sociedad. Esos casos de disolución total lo tenemos en el artículo 237. Vamos a compartirles. Aquí les tengo básicamente un resumen de lo que es el trámite de la liquidación. Pero antes de eso, tenemos que platicar de lo relativo al artículo 237, que son las causas por las cuales una persona o una persona jurídica, una sociedad, va a desaparecer. 237, causas de disolución. Las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas: por vencimiento del plazo fijado en la escritura. ¿Se recuerdan ustedes de que en la escritura pública nosotros tenemos que fijar el plazo de la sociedad? Si la sociedad tiene 5 años, 10 años, 15 años, o si es por plazo indefinido. Si nosotros hubiéramos escogido el plazo fijo, ¿verdad? Un plazo determinado, entonces al cumplirse ese plazo, necesariamente se tiene que disolver la sociedad. Entonces, miren, la primera causa de disolución de sociedades es el vencimiento del plazo fijado en la escritura pública, en caso tuviera. Segundo, por favor, Dulce, 237, numeral segundo. Licenciado, fíjese que ahorita no encuentro mi código todavía. Ya lo voy a encontrar, permítame. Ah, muy bien. Lo leo entonces. Miren. Segundo, imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Fíjense, pues supongamos de que la sociedad que yo me dedico a traer animales de otro lado para vender acá, a importar animales para mascotas. Pero de repente cambia la ley y prohíben la importación de animales para la venta. Entonces, ¿qué sucede? Miren, el objeto que yo ejercía como sociedad ya no lo puedo seguir ejerciendo, porque ahora es ilegal. Entonces, en este caso, miren, yo ya no puedo seguir cumpliendo el objeto, entonces yo puedo terminar también la sociedad. Es una causa, ¿verdad?, para la terminación de la sociedad. Tercero, resolución de los socios tomada en junta o asamblea general extraordinaria.
Miren, los socios o los accionistas, depende del tipo de sociedad que sea, ellos pueden, que es su voluntad, pueden decidir cerrarla, terminarla, la sociedad. Cuarto, por pérdida del 60% del capital. Esta disposición no, se perdió el 60% del capital. Y por último, la reunión de las acciones o aportaciones de una sociedad en una sola persona. Este último no aplica para las sociedades eh, de emprendimiento, ¿verdad? Solamente para las sociedades anónima, comandita simple y comandita por acciones, responsabilidad limitada y colectiva. Entonces, si se reúnen, ¿qué es eso que quiere decir? Yolanda y yo somos socios de una sociedad, valga la redundancia, y yo le compro su aportación a ella, se acabó la sociedad, porque solo hay un socio. En cambio, en la sociedad de emprendimiento, estas sociedades, una de las características es de que pueden tener un solo socio, pueden tener un solo socio. Entonces, por eso es que no se les aplica esta disposición. Luego, sexto, las previstas en la escritura social, algunas otras que hayan establecido los accionistas o los socios en la escritura constitutiva, y en los casos específicamente determinados en la ley. Digamos, si hubiera algún caso establecido en la ley específicamente. ¿Estamos bien? Luego, establece los casos de la prórroga. En el artículo 38 eh, establece lo relativo a la prórroga. 238. En el caso del inciso 1 del artículo anterior, el inciso 1 se refiere al plazo, ¿verdad? Cuando se venció el plazo. Entonces se recuerdan de que antes de que se vence el plazo, yo podía solicitar la prórroga. E incluso lo puedo hacer extemporáneamente todavía, pero el caso es de que yo puedo solicitar la prórroga de la sociedad. A eso se refiere este artículo. En el caso del inciso 1 del artículo anterior, la disolución de las sociedades se realizará por el solo transcurso del plazo fijado en la escritura social, salvo lo previsto en el artículo 25 de este código. Ese artículo 25 de este código, ahí colóquenle por favor que se refiere a la prórroga. Tan pronto conozcan los administradores la existencia de cualquier causa de disolución, lo consignarán en acta firmada por todos y convocarán a junta o asamblea general que deberá celebrarse en el plazo más breve posible y en todo caso dentro del mes siguiente a la fecha del acta. Entonces, miren, si sucede alguna de las asambleas, perdón, alguna de las causales que vimos para disolución total, en el momento que el administrador o los administradores se den cuenta de la existencia de esa causa, entonces lo que deben hacer ellos es hacerlo constar en acta, ¿verdad? Lo van a hacer constar en acta y esa la van a firmar todos los administradores y deben convocar a una asamblea general extraordinaria o a una junta general, según sea el caso, ¿verdad? Y esta se debe celebrar dentro del mes siguiente a la fecha de él. Muy bien, entonces el administrador es el primero que se debería de dar cuenta de que existe una, una causa, ¿verdad? Para disolver totalmente la sociedad. Entonces lo que tiene que hacer es hacerlo constar en acta y luego informarle a todos los socios, convocarlo a una asamblea general extraordinaria, si fuera una sociedad anónima, por ejemplo, una sociedad accionada, o una junta general en el caso de las demás sociedades. Luego continúa. Si en la Junta o Asamblea General se decide subsanar la causa de disolución y modificar la escritura social para continuar sus operaciones o alternativamente acordar la disolución de la sociedad, lo resuelto se elevará a escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil. Entonces, miren, en esa asamblea se tiene que llevar a cabo una votación. Y entonces aquí los socios deciden.
Miren, hay una causa de disolución. Por ejemplo, se perdió el 40% del capital, el 60% del capital de la sociedad. Es una causa de disolución. Entonces, aquí deciden los socios, bueno, podemos seguir operando, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir el capital. Miren, porque perdimos el 60%. Entonces, si teníamos 60%, si teníamos 100,000 quetzales de capital, ahora solo tenemos 40. Entonces, tenemos que reducir las operaciones a eso. Y esto implica, jóvenes, vamos a tener que despedir gente, vamos a tener que cerrar sucursales, etcétera, ¿verdad? O podemos decidir inyectarle capital, buscar otro socio para inyectarle capital. Entonces, nosotros vamos a decidir tomar alguna medida para que la sociedad continúe. O la otra opción es, vamos a disolver la sociedad. La sociedad, pues hay una causa para disolución, la sociedad ya no puede seguir, ya no queremos que siga, terminamos la sociedad, disolvemos la sociedad. ¿Estamos bien? Esta acta de Asamblea General Extraordinaria, ¿se recuerdan? Como todas las actas, se tiene que inscribir, como todas las Asambleas Generales Extraordinarias, se tiene que remitir una copia certificada del acta al registro mercantil, según el artículo 153, que ya lo hemos mencionado varias veces. Y luego tenemos que elevar a escritura pública la decisión que nosotros tomamos, ya sea el caso de que vayamos a modificar la escritura, por ejemplo, reducir el capital implica modificar la escritura constitutiva, entonces lo elevamos a escritura y modificamos el capital, o si decidimos disolver la sociedad, entonces lo elevamos a escritura pública de disolución de sociedad. Pero como aquí estamos en el trámite de la disolución, supongamos de que los accionistas decidieron terminar la sociedad. Entonces, miren, vamos a elevar a escritura pública la decisión de de disolver la sociedad por parte de los acciones. ¿Estamos bien? Si existiera causa de disolución, bueno, perdón, si a pesar de existir causa de disolución no se tomare resolución que permita que la sociedad continúe, cualquier interesado podrá ocurrir ante un juez de primera instancia de lo civil en juicio sumario a fin que declare la disolución, ordene la inscripción en el registro mercantil y nombre liquidador en defecto de los socios. Entonces, si se celebra la asamblea, pero no toman la decisión ni de seguir ni de disolver la sociedad, entonces cualquiera de los socios puede pedir al juez de primera instancia que inicie la disolución de la sociedad. Esto en juicio sumario, por supuesto. ¿Estamos bien? Publicación. La declaratoria de disolución se publicará de oficio por el registro mercantil 3 veces durante un término de 15 días en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país dentro del mes siguiente a la última publicación. Cualquier interesado podrá demandar judicialmente la cancelación de la inscripción de la disolución si no hubiese existido causa legal para declarar. O sea, cualquier persona se puede oponer durante después de esa publicación. Si ya venció el plazo de la sociedad, eh, ya no pueden iniciar nuevas operaciones los administradores de la sociedad. Entonces, puedo terminar las operaciones que ya estén pendientes, digamos, ¿verdad? Que ya las habíamos iniciado antes del plazo de terminar la sociedad, pues esas sí las tenemos que terminar, pero ya no puedo realizar nuevas operaciones. Artículo 240. Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo de disolución total o a la comprobación de la causa de la disolución total. ¿No? Ya sea porque venció el plazo, ya sea porque lo acordaron los socios, o sea porque hay una causa de disolución total, cualquiera de los casos,
después de la existencia de cualquiera de estas, no se puede iniciar nuevas operaciones, ¿verdad? Solo se debe concluir las operaciones que ya están eh, eh, iniciadas. Si contravinieran esta publicación, esta prohibición, los administradores serán solidaria e ilimitadamente responsables por las operaciones emprendidas. Bien, yo les tengo acá un esquema, jóvenes, de la liquidación. Entonces vamos a ir viendo el esquema, cada uno de los pasos y los vamos a ir reflejando aquí en la ley, ¿verdad? En la medida de lo posible. Inmediatamente que esté disuelta la sociedad, porque digamos aquí esto implica, tomamos la decisión en la asamblea, inscribimos el acta de asamblea en el registro mercantil, luego lo elevamos a la escritura pública y luego el testimonio con duplicado lo tenemos que inscribir en el registro mercantil y el registro mercantil va a mandar a realizar una publicación, ¿verdad? Una publicación que el registro mercantil hace de oficio en el diario oficial. Y esta publicación, pues básicamente es de que la empresa, de que la sociedad ya está en liquidación. Ahí, digamos, eso sería el trámite de disolución. Y a partir de ahí, una vez disuelta la sociedad, tenemos que empezar a liquidarla. ¿Qué implica liquidarla? Liquidarla quiere decir que vamos a liquidar su capital, pues vamos a liquidar el patrimonio de la sociedad. La sociedad puede ser de que si esté en pérdida, ¿va? Pues va a ser poco el patrimonio que nos vamos a poder. Pero, por ejemplo, que nosotros disolvemos una empresa que tiene ganancias, que ha tenido, que compró bienes, tiene dinero en el banco, etcétera, tiene maquinarias, bodegas, etcétera. Entonces, hay que liquidar todos esos bienes de la sociedad. Igual, aunque la sociedad tenga poquito dinero, hay que liquidarlo. ¿Qué implica liquidarlo? Bueno, liquidarlo primero implica que hay que establecer cuáles son o cuál es el pasivo y el activo de la sociedad. O sea, cuáles son los bienes, derechos y obligaciones que tiene a su favor, créditos, por ejemplo, ¿verdad? Acciones que pueda tener de otras sociedades, etc. Y también tenemos que hacer un balance de el pasivo, de las deudas que tenga la sociedad, porque, por ejemplo, yo compro una casa, ¿verdad? ¿A quién le pertenece la casa? A mí. Pero resulta que esa casa yo se la tengo hipotecada al banco porque le debo al banco 150,000 quetzales. Entonces, esa es una obligación que yo tengo que pagar, eso es parte de mi pasivo, miren. Entonces, se trata de ver cuál es el activo y cuál es el pasivo, porque vamos a tener que liquidar todo este pasivo, vamos a tener que pagar todas las deudas de la sociedad. Primero va el liquidador, gastos los gastos de la liquidación, incluyendo los honorarios del liquidador, pero luego tenemos que pagar todo el pasivo, ¿verdad? Todas las deudas que tenga la sociedad. Obviamente también tenemos que cobrar todas las deudas que tengamos nosotros a nuestro favor, ¿verdad? Pero tenemos que pagar las deudas en las que nosotros seamos deudores, ¿verdad? Las obligaciones. Lo que quede después de ese patrimonio, entonces eh, vamos a devolver las aportaciones de los socios o de los accionistas. Y lo que quede, pues ya son utilidades y las vamos a repartir, ¿verdad? Ya eso va a ser ganancia. Entonces, básicamente ese es el orden de la liquidación. Ahorita lo vamos a ver en un ratito. Pero lo que les quiero decir yo es que la liquidación se trata ya de liquidar, de terminar, de repartir el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? Pero como les digo, hay un orden legal de lo que tenemos que pagar, orden de liquidación, de ahí las deudas de la sociedad, aportaciones, y de ahí ya vienen respectivamente las ganancias, ¿verdad? Que vamos a repartir. Entonces yo les tengo acá, miren, Asamblea General Extraordinaria de Solución Total. ¿Se acuerdan que esta es convocada por el administrador o administradores cuando se dan cuenta de que existe una causa de solución? Y previamente lo elevan a acta, lo deben de hacer constar en acta.
Se inscribe el acta de la Asamblea General en el registro mercantil, como todas las actas de asamblea. Escritura de disolución de la sociedad. Aquí básicamente se hace constar que existe una causa de disolución de la sociedad, y lo cual se hizo constar en acta de fecha tal y tal. Hacemos constar el acta que hizo el administrador, y para el efecto se convocó a la asamblea, la cual se celebró en tal y tal fecha, y los accionistas tomaron tal resolución: disolver la sociedad. Básicamente, miren, eso es lo que tenemos que poner en la escritura de disolución. Luego tenemos que inscribirla en el registro mercantil con su duplicado y sus comprobantes de pago, y se lleva a cabo la eh, disolución provisional, ¿verdad? Que es como que se inscribe que se inició el trámite de la disolución, pero todavía tenemos que liquidarla para que ya se termine totalmente la sociedad. Entonces, para el efecto tenemos que nombrar a un liquidador, ¿verdad? Tenemos que nombrar a un liquidador, y después tenemos que hacerle el nombramiento al liquidador, porque nombrarlo implica decir, bueno, vamos a nombrar como liquidadora a Yolanda Flores. Pero Yolanda puede aceptar o no puede aceptar el cargo de liquidadora. Entonces, si lo acepta, entonces ya le hacemos su acta de nombramiento como liquidadora de la sociedad, ¿verdad? Y si no, pues vamos a tener que nombrar a otro. ¿Estamos bien? Entonces, se da el nombramiento de liquidador, y luego hacemos constar el nombramiento de liquidador en acta notarial. 241. Conservación de la personalidad jurídica. Disuelta la sociedad, entrará en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica hasta que aquella se concluya, y durante ese tiempo deberá añadir a su denominación o razón social las palabras en liquidación. Entonces, miren, una vez que ya tengamos inscrita la disolución en el registro mercantil, la sociedad sigue todavía conservando su personalidad jurídica, pero únicamente para realizar la liquidación, para terminar aquellos negocios pendientes. Ya no podemos tomar nuevos negocios, ¿se recuerdan? Y segundo, establece la ley de que debe añadirse a la razón o a la denominación, a la razón social o a la denominación, las palabras en liquidación, ¿verdad? Por ejemplo, mi sociedad se llamaba La CIA Sociedad Anónima. Entonces ahora va a ser La CIA Sociedad Anónima en liquidación. ¿Estamos bien? Vamos a añadir las palabras en liquidación a la razón o denominación. Entonces, cada vez que, digamos, hagamos referencia, por ejemplo, de que para cerrar un contrato que teníamos pendiente tenemos que realizar una carta de pago, esa carta de pago la va a emitir la sociedad, la CIA, sociedad anónima en formación. ¿Estamos bien? Obligatoriamente, ya siempre que comparezca la sociedad en cualquier acto, documento, contrato, lo que sea, debe llevar incluidas las palabras en liquidación. El término para la liquidación no puede pasar de un año, ya no puede durar de un año a partir del momento en que inició, ¿verdad? Eso está en el segundo párrafo. Establece el término para la liquidación no excederá de un año, y cuando transcurra este sin que se hubiere concluido, cualquiera de los socios o de los acreedores podrá pedir al juez de primera instancia de lo civil que fije un término prudencial para concluirla, quien, quien previo conocimiento de causa lo acordará así. Entonces, si después de un año no se ha terminado de hacer la liquidación, entonces cualquier socio o cualquier acreedor de la sociedad le puede pedir al juez de primera instancia que lo concluya. Formas de la liquidación. Bueno, primero que nada, la liquidación se va a hacer en la forma que establezca la escritura social. O sea, lo normal es que en la escritura social hay una cláusula en la cual se establezca lo relativo a las reglas que se deben seguir
para la liquidación de la sociedad. ¿Estamos bien? Entonces, en principio vamos a realizar nosotros la liquidación de la sociedad en base a lo que establezca la escritura social. Si la escritura social no establece nada, entonces lo vamos a hacer de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio. 242. Forma de la liquidación. La liquidación se hará en la forma y por las personas que exprese la escritura social. Si nada se estipuló acerca de ello, el nombramiento de liquidadores se hará por acuerdo de los dos, tomando por mayoría en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución. Si no fuere posible lograr tal mayoría, a petición de cualquier socio, el nombramiento lo hará un juez de primera instancia de lo civil en procedimiento incidente. Entonces, bueno, primero la liquidación se va a hacer en la forma que establezca la escritura, y si no, pues como establezca el código. ¿Y qué es lo que establece el código? ¿Verdad? Que los socios son los que tienen que nombrar al liquidador. Y si los socios no se ponen de acuerdo, entonces cualquier socio le puede pedir al juez de primera instancia que realice el nombramiento, y esto lo va a hacer el juez por medio de un incidente. Entonces, esto es lo relativo al nombramiento del liquidador, ¿verdad? Cuando ya está nombrado el liquidador, tenemos que hacerlo público. Tenemos que hacer público el nombramiento del liquidador, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que informarle al público en general, a los acreedores de la sociedad, quién es el liquidador, quién es la persona que se está encargando de realizar la liquidación de la sociedad. Porque de aquí en adelante todos los negocios o contratos que tengamos que realizar con motivo de la liquidación, esto los hace el liquidador, ya no los hace el administrador de la sociedad, porque de eso ya se encarga el liquidador. Entonces, establece, nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, que eso es a lo que se refería esta parte de acá. Nombrado el liquidador es cuando los socios nombran al liquidador. ¿Se acuerdan? Los socios nombramos a Yolanda de liquidadora, pero luego Yolanda tiene que aceptar el cargo. Y cuando acepta el cargo, entonces ya le hacemos un nombramiento. Entonces, a eso es a lo que se refiere la primera parte. Miren, nombrados los liquidadores y aceptados los cargos, el nombramiento se inscribirá en el registro mercantil. Pues miren, nombramiento de liquidador y acta de nombramiento de liquidador. Y ya sabemos que esa acta la tenemos que inscribir en el registro mercantil para que el liquidador pueda hacer, acreditar su calidad, ¿verdad? Como liquidador de la sociedad. Entonces, ahora vamos a tener que hacer una publicación en la cual estamos informando quién es el liquidador de la sociedad. Bueno, luego establece, los honorarios de los liquidadores se fijarán por acuerdo de los socios antes que tome posesión del cargo. Y si tal acuerdo no fuere posible, a petición de cualquier socio, resolverá un juez de primera instancia de lo civil en procedimiento incidental. Entonces, lo mismo. Los honorarios del liquidador lo deciden los socios. Si los socios no se ponen de acuerdo, entonces le pedimos al juez que él indique cuáles son los honorarios del liquidador en incidente. El registro mercantil pondrá en conocimiento del público que la sociedad ha entrado en liquidación. La publicación que habíamos hecho antes era que estábamos informando al público que se había disuelto la sociedad. Ahora lo que estamos informando es que la sociedad ya se inició a liquidar, ¿verdad? Que ya está en liquidación. ¿Bien? Pondrá en conocimiento del público que la sociedad ha entrado en liquidación y el nombre de los liquidadores por medio de avisos que se publicarán 3 veces en el término de un mes en el diario oficial y en otro de los demás circular. Entonces, vamos a publicar cuál es el nombre del liquidador o los nombres de los liquidadores. Los
liquidado, bueno, aquí vamos, hay unos ciertos artículos que está sobre la solidaridad de los liquidadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más de un liquidador, por ejemplo, si hubieran dos o tres liquidadores, pues estos tres liquidadores responden solidariamente por los resultados de la liquidación. Esto lo tenemos en el artículo 245. Si fuesen varios los liquidadores, estos deberán proceder conjuntamente y su responsabilidad será solidaria. La discrepancia de pareceres entre ellos será resuelta con los socios que decidirán por mayoría y en su defecto por un juez de primera instancia de lo civil en el procedimiento incidental. ¿Estamos bien? Los liquidadores tienen que prestar una caución por su gestión, o sea, tienen que dar una cantidad de dinero en depósito, digamos, ¿verdad? Como garantía de su gestión, la cual se les va a devolver al terminar la liquidación. Y estos, eh, bueno, pero esto en el caso de que los liquidadores hayan sido nombrados judicialmente. ¿Se acuerdan? Si no nos ponemos de acuerdo a quién es el liquidador, lo tiene que nombrar el juez. Entonces, en este caso, el liquidador va a tener que dar la caución. Miren, caución y remoción. Los liquidadores nombrados judicialmente deberán caucionar su responsabilidad antes de entrar en ejercicio del cargo. El propio juez fijará el monto. Ahora, la remoción, esto que vamos a ver, esto se aplica para todos los liquidadores. Todo liquidador puede ser removido por los socios que decidieran por mayoría, debiendo nombrar al sustituto en la misma resolución. Entonces, miren, los socios, no hay causa, ¿verdad? No, ellos no tienen que justificar una causa, ellos por mayoría pueden decidir remover al liquidador. El único requisito que establece la ley es que en el mismo acto de remoción tienen que nombrar al nuevo. Y de misma forma, en todo caso, si no se ponen de acuerdo, lo puede hacer el juez de primera instancia. Pero en el caso del juez de primera instancia, sí tiene que haber justa causa. En el último párrafo. En todo caso, un juez de primera instancia de lo civil puede remover a los liquidadores a petición de uno o varios socios en procedimiento incidental y mediante justa causa. Pongamos de que de los 100 socios hay 10 que lo quieren sacar, lo pueden hacer, pero judicialmente y probando una justa causa. En el artículo 248 tenemos el orden de los pagos. Con ese dinero de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué vamos a pagar? Bueno, primero establece los gastos de liquidación, luego las deudas de la sociedad, luego los aportes de los socios y por último las utilidades, ¿verdad? Lo que queda se reparte de sus utilidades. Entonces miren artículo 248, orden de pago. En los pagos, los liquidadores observarán en todo caso el orden siguiente. Primero, gastos de liquidación. Segundo, deudas de la sociedad. Tercero, aportes de los socios. Y cuarto, utilidades, ¿verdad? Si todavía hay algo, se reparten utilidades. Muy bien. Ya para ir terminando con el plazo, jóvenes, de ahí se realiza un último balance, ¿verdad? Se realiza el último balance de la sociedad, que es ahí donde ya se determina cuáles son las deudas de la sociedad, cuánto es lo que hay en concepto de aportaciones, cuánto va a quedar para utilidades, etcétera, cuántos son los gastos de liquidación, etcétera. Entonces hacemos el último balance de la sociedad, luego se da la publicación del último balance, asamblea general extraordinaria para aprobar el balance y luego se solicita la cancelación de la sociedad y se procede a la cancelación de la misma.
Artículo 251. En la liquidación de las sociedades accionadas, los liquidadores procederán obligatoriamente a distribuir el remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. Aquí nos menciona el balance. Miren, en el balance general final se indicará el haber social distribuible y el valor proporcional del mismo pagadero a cada acción. Segundo, dicho balance se publicará en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país por 3 veces durante un término de 15 días. A eso se refiere a la publicación. El balance, los documentos, libros y registros de la sociedad quedarán a disposición de los accionistas hasta el día anterior a la Asamblea General de Accionistas inclusive. Los accionistas gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamos a los liquidadores. En las mismas publicaciones se hará la convocatoria a Asamblea General de Accionistas para que resuelva en definitiva sobre el balance. Esto se refiere acá a esta Asamblea General de Accionistas que está después de la publicación. Entonces acá se convoca de nuevo los accionistas para que estos aprueben el balance. La asamblea deberá celebrarse por lo menos un mes después de la primera publicación y en ella los socios podrán hacer las reclamaciones que no hubieran sido atendidas con anterioridad y formular las que se estimen pertinentes. Artículo 252. Aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de los títulos de las acciones debidamente canceladas. Entonces ya cuando está aprobado el balance, entonces vamos a hacer los pagos, ¿verdad? Ya vimos el orden de los pagos, ¿se acuerdan? Primero los gastos de liquidación, luego vamos a pagarle a los acreedores y cuando ya le hemos pagado a los acreedores, entonces ya venimos aquí al pago. Miren, bueno, señor socio, ahora le vamos a devolver el dinero de sus acciones, su aportación y sus utilidades. Por favor, devuélvanos las acciones de la sociedad. Entonces nos devuelven los títulos y nosotros le damos el equivalente en dinero eh, por el valor de sus títulos y por sus utilidades. ¿Estamos bien? Tilic. Y entonces ahí prácticamente tenemos la liquidación de la sociedad. Lo último que nos quedaría es la prescripción, ¿verdad? Si los accionistas no cobran lo que les corresponde, eh, entonces ese dinero le va a quedar al final de cuentas a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso está en el artículo 253. Las sumas que pertenezcan a los accionistas que no fueren cobradas en el transcurso de 2 meses contados desde la aprobación del balance general se depositarán en una institución bancaria con indicación del accionista. Si la acción fuere nominativa, ahora todas son nominativas. Si transcurrieren 5 años sin que ninguna persona reclamara la entrega de las cantidades depositadas, la institución bancaria deberá adjudicarlas gratuitamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, si en 2 meses falta algún accionista que no ha reclamado eh, su parte de la sociedad, entonces lo vamos a depositar en una institución bancaria y va a estar ahí por 5 años. Si después de 5 años no lo ha ido a reclamar, entonces el banco lo debe adjudicar gratuitamente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien. Disculpen que voy un poquito rápido a veces, pero ya nos queda poquito tiempo. Fusión de las sociedades. Miren, la fusión de las sociedades básicamente es la reunión de dos o más sociedades para formar una sola. Pueden ser dos o pueden ser más, pueden ser tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Entonces una fusión es cuando dos
o más sociedades, hablemos de dos, se unen para formar una sola. Muchas veces nos preguntan qué es la escisión. La escisión es lo contrario a la fusión, es la separación de una sociedad para formar varias sociedades. Pero el tema de hoy es la fusión. Entonces, la fusión es la reunión de dos o más sociedades para formar una sola. ¿Estamos bien? La fusión se puede hacer de dos formas. Una que se llama fusión por integración o consolidación. ¿Verdad? Fusión por integración o por consolidación. Que aquí lo que sucede, jóvenes, es de que nosotros tenemos dos sociedades. La sociedad A y la sociedad B. Y entonces, en la fusión por integración, lo que hacemos es que cancelamos estas dos sociedades, la sociedad A y la sociedad B, y creamos una nueva sociedad, la sociedad C. ¿Estamos bien? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Guatemala, les voy a poner ejemplos de bancos, porque aquí en Guatemala han habido varias fusiones y han habido de los dos tipos. Aquí en Guatemala habían dos bancos. Un banco que se llamaba GIT, el banco Granite Thousand, ¿verdad? Pero se abreviaba GIT, y teníamos otro banco que se llamaba Banco Continental. Estos bancos hace algunos años se fusionaron. Ellos se fusionaron por integración o consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que eliminaron las dos sociedades originales, digamos, eliminaron GIT y eliminaron Continental. ¿Y qué hicieron? Crearon una nueva que se llama GIT Continental. Banco GIT Continental. ¿Verdad? Ahora, hay otro tipo de fusión que se llama fusión por absorción. La consolidación, la que vimos anteriormente, esta se da normalmente cuando son fusiones, por decirlo así, más o menos del mismo tamaño, con el mismo poder. Entonces ellos se fusionan y prefieren hacer una consolidación, crean una sociedad nueva. Ahora, en las empresas por absorción, en las fusiones por absorción, perdón, lo que suele suceder es de que hay una sociedad que es más fuerte que la otra. Entonces la más grande, la más fuerte, normalmente absorbe a la más pequeña, ¿verdad? Por eso se llama por absorción. Entonces, como consecuencia, la más pequeña, la que es absorbida, se disuelve su personería jurídica, se disuelve esa sociedad y subsiste únicamente la sociedad grande, la sociedad fuerte. Les voy a poner otro ejemplo con los bancos. Habían unos bancos, eh, se llamaba Banco de Occidente. Fíjense que ese Banco de Occidente era un banco de los más viejos del país, si no es que el más viejo. Yo me recuerdo que cuando yo era niño, eh, yo veía los anuncios, decía Banco de Occidente, solidez de 100 años. O sea, lo que estaban diciendo ellos era que el banco tenía más de 100 años de estar funcionando. De hecho, un amigo me contaba de que ese banco en algún momento tuvo la emisión de moneda aquí en Guatemala, el Banco de Occidente. Ya después yo oía que decían solidez de más de 110 años. Cuando yo estaba más grande ya cambiaron los anuncios. Pero en algún momento ese banco fue absorbido por otro banco que seguramente ustedes conocen, que se llama Banco Industrial. El Banco Industrial no cambió su nombre, porque como este banco era más fuerte, él absorbió al otro banco más pequeño. Entonces, ¿qué absorbió? Absorbió su cartera de clientes, su dinero, todo prácticamente, ¿verdad? Sus agencias, pero conservó el nombre GIT, o sea, todo, perdón, el Banco Industrial. Todo pasó a ser banco, todo lo que era Banco de Occidente, ahora pasó a ser Banco Industrial. Así de sencillo, miren, eso es una absorción. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? En la integración, disolvemos las dos sociedades que se están fusionando y creamos una nueva, con un nombre distinto. En la fusión por absorción, solo disolvemos una y esta es absorbida por la otra más grande, que es la que subsiste.
¿Estamos bien? Entonces miren formas de la fusión. Dos, por integración o consolidación, y la otra es por absorción. Trámite de la fusión. El trámite de la fusión, jóvenes, es bien sencillo. Aquí como se trata de sociedades, primero, cualquier sociedad se puede fusionar. O sea, por ejemplo, yo puedo fusionar una sociedad de responsabilidad limitada con una sociedad anónima. O puedo fusionar dos sociedades anónimas, ¿no? ¿Entienden? Yo puedo fusionar cualquier sociedad. Pero en cada sociedad tienen que tomar la decisión de fusionarse. ¿Cómo toman esa decisión? Aquí hablemos de sociedades anónimas. A mí me gusta hablar de sociedades anónimas porque es la más común. Supongamos de que se van a fusionar dos sociedades anónimas. La tasa sociedad anónima se va a fusionar con el pachón sociedad anónima. Entonces, miren, cada una de las sociedades debe de tomar su decisión. ¿Cómo toman esta decisión las sociedades anónimas? Bueno, como este es el caso de una fusión, esto es materia de la Asamblea General Extraordinaria. Entonces, cada sociedad tiene que tomar la decisión en una Asamblea General Extraordinaria. Ambas actas de Asamblea General Extraordinaria se tienen que inscribir en el registro mercantil, ¿se acuerdan? Por el 153. Luego, esto lo hace cada una por su lado, digamos. Cada quien celebra su asamblea y como consecuencia de la celebración de la asamblea extraordinaria, cada sociedad tiene la obligación de enviar su copia certificada al registro mercantil. Ahora, la siguiente obligación, esta ya es en conjunto. Miren, inscribir acuerdos en el registro mercantil. Para el efecto, debemos de transcribir los acuerdos en un acta notarial. O sea, contratamos los servicios profesionales de un notario, ponemos a la vista del notario las resoluciones de las dos sociedades y el notario hace constar esas resoluciones transcribiéndolas en acta notarial. ¿Vamos bien hasta acá? Artículo 259. Pero antes de eso vamos a leer el 256, jóvenes, que se me había olvidado leer. Formas de la fusión. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. Primero, por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las anteriores que se integran en la nueva. Entonces ahí coloquen la integración o consolidación. Y segundo, por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. Entonces ahí colóquenle absorción. En todo caso, la nueva sociedad o aquella que haya absorbido a las otras adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Ahora sí, vámonos al artículo 259. Resolución e inscripción. La fusión deberá ser resuelta por el órgano correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y los términos que determina su escritura social. Los acuerdos de fusión deben inscribirse en el registro mercantil, siendo título suficiente para ello actas notariales en las que se transcriba lo acordado por cada sociedad. Luego vamos a hacer una publicación. Vamos a publicar simultáneamente los acuerdos de fusión y los últimos balances de las sociedades que se van a fusionar. Último párrafo. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión
y el último balance general de las sociedades en el diario oficial y en otros de mayor circulación en el país por 3 veces en el término de 15 días. Luego de la publicación, cuando ya nosotros publicamos los acuerdos de fusión y los balances generales, los últimos balances generales de las dos sociedades o de las sociedades que se vayan a fusionar en caso que sean más de dos, luego tenemos que esperar 2 meses después de la última fusión. Vamos a esperar 2 meses después de la última publicación y estos 2 meses son para la oposición, ¿verdad? Si cualquier persona se opone a la publicación, a la fusión, perdón, entonces se puede oponer, ¿verdad? Se puede oponer y si ninguna persona se opone en el plazo de 2 meses desde la última publicación, entonces podemos proceder a realizar la escritura pública de fusión. Y una vez autorizada la escritura pública de fusión, ya la podemos inscribir en el registro mercantil. Artículo 260. Plazo para autorizar la escritura. La fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses, contados desde la fecha de la última publicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior. Y hasta entonces se podrá otorgar la escritura correspondiente, se podrá otorgar la correspondiente escritura pública, salvo que conste el consentimiento por escrito de los respectivos acreedores o el pago directo por medio de depósito de las sumas correspondientes en un banco del sistema a favor de los acreedores que no han dado su consentimiento, todo lo cual se hará constar en escritura pública. Entonces, miren, los acreedores se pueden oponer, ¿verdad?, a la fusión. ¿Por qué se pueden oponer a la fusión? Pues porque les deben dinero. Pueden pensar de que tal vez de alguna forma no se les va a pagar, pero ya vieron de que la nueva sociedad o la sociedad que absorba a las demás adquiere todas las obligaciones de las otras sociedades, ¿verdad? En este último caso citado, las deudas a plazo se darán por vencidas el propio día del depósito. Dentro del término de 2 meses, los acreedores de las sociedades que han acordado fusionarse pueden oponerse a la fusión, pueden oponerse a la fusión. Oposición que se tramitará en juicio sumario ante juez de primera instancia. La oposición suspenderá la fusión, pero el tribunal puede autorizar que la fusión tenga lugar y se otorgue la escritura respectiva previa a la prestación por parte de la sociedad de una garantía adecuada. Entonces ahí es donde establece que esos 2 meses son para la oposición y la oposición se va a realizar en juicio sumario. Una vez pasados los 2 meses sin que se realice la oposición, o antes, si nosotros ya le pagamos a los acreedores o les garantizamos a los acreedores o tenemos la autorización de ellos, entonces se puede realizar la escritura de fusión o la inscripción y la inscripción respectiva. Luego en el artículo 262 tenemos la transformación de las sociedades. La transformación de las sociedades jóvenes, eso tiene que ver con, como su nombre lo indica, transformar la sociedad de una forma mercantil a otra. Por ejemplo, yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada, pero ¿se recuerdan ustedes que en la sociedad de responsabilidad limitada yo tengo ciertas limitaciones? Por ejemplo, la cantidad de socios. Yo puedo tener solo 20 socios, no puedo tener más. ¿Qué pasa si la sociedad necesita crecer más? Entonces podemos transformar la sociedad de responsabilidad limitada en una sociedad anónima. ¿Estamos bien? A eso se refiere la transformación de las sociedades.
y lo vamos a hacer constar en escritura pública. Una escritura pública de transformación. Las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. O sea, cambia la forma de la sociedad, pero la personalidad jurídica va a ser la misma. Miren. En la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 258, 259, 260 y 261 de este código. O sea, todo lo dispuesto a la fusión de las sociedades, ¿verdad? Se tiene que tomar la decisión en asamblea o junta general según sea el caso. Se debe inscribir el acuerdo en el registro mercantil. Se debe publicar el acuerdo del último balance de la sociedad en el registro mercantil y se debe esperar 2 meses para cualquier acreedor se pueda oponer y luego ya podemos realizar la escritura pública de transformación. Entonces, miren, básicamente el trámite de la transformación es el mismo trámite de la fusión, solo que en la transformación pues solo va a haber una sociedad. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lick. Perfecto. Ya estamos casi terminando, jóvenes. Faltan algunos artículos que tenemos que leer, pero no son muchos. Vamos a platicar un poco sobre los auxiliares de los comerciantes. Los auxiliares de los comerciantes son aquellas personas que, sin ser comerciantes, realizan ciertas actividades mercantiles, o sea, ciertas actividades que les correspondería realizar a los comerciantes, ¿verdad? Pero no son comerciantes, sino que lo que son auxiliares de los comerciantes. Yo les voy a poner un ejemplo. Normalmente, ¿quién administra un negocio? Lo normal, el dueño, ¿verdad? Si yo abro una panadería o una tienda, lo normal es que yo la administre, ¿verdad? Pero puede darse el caso de que cuando la empresa ya va creciendo mucho, yo tengo la necesidad de auxiliarme de una persona. Por ejemplo, un factor. Un factor es aquella persona que, sin ser comerciante, realiza las actividades de administración de un establecimiento mercantil. Piensen ustedes en una farmacia. En las farmacias de antes, digamos, en tu pueblo. Me recuerdo yo que uno iba a la farmacia y estaba atendiéndole el dueño de la farmacia, el señor o la señora que era dueña de la farmacia. Pero luego cuando las farmacias empiezan a crecer, ustedes ya miran que hay un encargado de la farmacia, alguien que le da orden, digamos, que manda a los demás dependientes, y esa persona ese es el pastor, es el que, sin ser el propietario de la empresa, sin ser el comerciante, ejerce las actividades de administrar el establecimiento mercantil. Ese es el factor. Entonces, miren, auxiliares de los comerciantes, el primero que vamos a ver es el factor 263. Ahí pongan el número 1, factor. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Ay, para ser factor, el único requisito que tienen es que tienen que ser capaces para hacer comercio. ¿Verdad? Eso en el siguiente artículo. Para ser factor se requiere la capacidad necesaria para representar a otro de acuerdo con la ley civil, ¿verdad? Ser capaz. Y el factor, pues, puede ser nombrado mediante un mandato o puede ser nombrado mediante un contrato de trabajo, cualquiera de las dos cosas. 265. El factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante
por nombramiento que extenderá este último o por contrato de trabajo escrito. Sí, no se le escucha, licenciado, perdón. Ahí, Sí, un poco sí. Gracias. qué raro. Qué raro porque era para el lado izquierdo que no se oía, pero vamos a tratar de leer aquí de frente a la computadora. El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. Dependiendo. Regresando al ejemplo de la farmacia. Cuando ustedes van, por ejemplo, a una farmacia, la persona que los atiende en la farmacia se llaman dependientes. Esas son las personas que se encargan de atender un establecimiento comercial, pero sin ser los propietarios y sin ser el factor, ¿no? Yo les decía, el factor es el que administra el establecimiento, él es el jefe de los dependientes. Y los dependientes son los que directamente lo atienden a uno. A mí me gusta ponerles el ejemplo de McDonald's, por ejemplo. Si ustedes van a McDonald's, ustedes se van a dar cuenta de que la mayoría van cambiando los colores, pero supongamos tienen camisa negra, tienen una camisa tipo polo negro. Pero hay otros, uno o dos en cada restaurante, que tienen camisa blanca. Esos que tienen camisa blanca son los factores, ¿verdad? Son los jefes, son las personas que se encargan de administrar ese establecimiento comercial. Ahora, todos los demás que los atienden en la caja, esos son los dependientes, ¿verdad? Son los que se encargan de desempeñar alguna de las gestiones propias del tráfico del negocio, ¿verdad? Despachan la medicina, despachan las hamburguesas, etcétera. 273. Dependientes. Son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de él. Estos son trabajadores de él. Tercero, dependientes viajeros. ¿Se acuerdan qué es lo que hace un dependiente? Pues básicamente es atender y vender el producto de la empresa o el servicio de la empresa, según sea el caso. Pero hay otros dependientes que no realizan su trabajo dentro de la empresa, sino que lo salen a realizar afuera. Estos son los que se llaman los dependientes viajeros, vendedores, les llaman, ¿va? Vendedores viajeros. Pero el verdadero nombre es dependientes viajeros. Entonces es gente que sale a realizar gestiones propias del tráfico normal de la empresa, pero lo salen a hacer viajando de un lugar a otro. ¿Estamos bien? Entonces estos celebran contratos por cuenta y por el nombre de la empresa a la que están trabajando. 275, dependientes viajeros. Los dependientes viajeros se considerarán autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan. Para que cualquier limitación a tales facultades surta efectos contra terceros, deberá constar con caracteres visibles en los formularios utilizados para la suscripción de los pedidos. Agentes de comercio. Bien, los agentes de comercio son personas que se dedican a promover contratos, pero a nombre de un principal. A mí para ponerles el ejemplo de los agentes, me gusta ponerles el ejemplo de los vendedores de seguros, los agentes de seguros, como realmente se llaman. No es vendedores de seguro, pero el nombre real es agente de seguro. Fíjense, pues, el agente de seguro, ellos se dedican a promover contratos de seguro, obviamente, en nombre de la aseguradora. Pero el agente no es el que está celebrando el contrato. Él solo lo promovió. Pero ¿quién celebra el contrato? La aseguradora con el asegurado. El agente
solo promovió el contrato, se encargó de promover dicho contrato como un vendedor, por eso le digo, pero se llama gente de comercio. Entonces, 280. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. ¿Estamos bien? Entonces el agente de comercio lo que hace es que promueve o puede ser que lo celebre también, pero los contratos en nombre del principal y por cuenta del principal. O sea, el que está contratando realmente es el principal, no es el agente. ¿Estamos bien? Entonces, pero ya me entendieron la idea. El agente a lo que se dedica es a promover contratos del principal. Ahora, esta promoción la puede realizar el agente de dos formas, como agente dependiente o como agente independiente. Entonces aquí les voy a poner dos ejemplos. El agente dependiente es aquel que está ligado al principal por un contrato de trabajo. Por ejemplo, yo tenía mi corredora de seguros, eh, Gloria, o sea, Gloria, ella trabaja o trabajaba, no sé, para la aseguradora GIT Continental. Ella era trabajadora de GIT, ¿verdad? Ella tenía un sueldo de GIT y ganaba comisiones de GIT y vendía solamente seguros de GIT. O sea, estaba ligada por un contrato de trabajo GIT. ¿Estamos bien? Seguros GIT. Pero ahora les voy a poner otro ejemplo. La agencia de seguros Rodman. Esa es bien famosa. Ellos son agentes, miren, ellos no son aseguradoras, no es aseguradora Rodman, ellos son agentes de seguros, agentes de seguros. ¿Qué quiere decir eso? Rodman, ellos promueven contratos de seguros de diferentes aseguradoras. ¿Por qué? Porque ellos son independientes. Ellos están ligados con el principal, pero no por un contrato de trabajo, como en Gloria, sino que ellos están ligados con cada principal por un contrato que se llama contrato de agencia. Entonces, miren, seguro Rodman, ustedes quieren comprar un seguro y él le da varias opciones. Mire, tengo un seguro de asegurador universal, de GIT, de, de El Roble, de La Ceiba, y a uno escoge cuál es el que más le conviene. ¿Ven la diferencia? Entonces, en el primer caso, es un agente dependiente que está ligada por un contrato de trabajo principal. En el segundo caso, Rodman, ellos son agentes de seguros independientes que están ligados con los principales por contratos de AG. 280. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser, uno, dependientes, que actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. Dos, independientes, que actúan por medio de su propia empresa y están ligados con la principal por un contrato mercantil, contrato de agente. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar y colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando así lo hayan convenido con el principal. Bueno, y luego ya habla de los distribuidores representantes. Vamos a continuar porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar. Agente distribuidor o representante exclusivo. Tenemos otro tipo de agente, que es un agente distribuidor. Aquí, por ejemplo, yo puedo tener una distribuidora de determinados productos en diferentes partes del país. Les voy a poner un ejemplo. Zetagas. Zetagas es una empresa que se dedica pues, a vender gas, ¿no? Como su nombre lo indica. Pero Zetagas, o entiéndase Tropigas, por ejemplo, que es la competencia, ¿no? Ellos tienen distribuidores en diferentes puntos del país. Tanto así que ustedes llaman al call center de
Catagas o de Tropigas y ellos le mandan a la agencia que esté más cercana para que les venga a dejar su gas. ¿Tienen? Ellos son agentes distribuidores. Es gente que distribuye productos de otra empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo por darles un ejemplo, aquí en mi barrio, Gas Pepito. Pero Gas Pepito distribuye Tropigas. ¿No ven? Ellos se encargan de distribuir en determinadas zonas eh, eh, el gas. ¿Estamos bien? Ahora, el representante exclusivo, esta es otra cosa. El representante exclusivo es como un agente distribuidor, lo único que este tiene la representación exclusiva en un territorio determinado, ¿verdad? Por ejemplo, el agente distribuidor en la ciudad de Guatemala pueden haber 25 agentes distribuidores. Pero, por ejemplo, si yo tengo el representante exclusivo para la ciudad de Guatemala, solo yo puedo distribuir aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Estamos bien? Artículo 283. Agente distribuidor o representante exclusivo. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada. Entonces, miren, si por contrato yo le di la exclusividad para una zona, entonces yo no le puedo poner a otros distribuidores en la zona. ¿Estamos bien? Ahora vámonos, por favor, hasta el artículo 292. Ahí tenemos a los corredores. Los corredores son personas que, primero, de forma independiente y segundo, de forma habitual. O sea, independiente quiere decir que ellos no están ligados con ningún principal. Ellos actúan por cuenta propia. Y segundo, habitualmente. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo hacen constantemente. Es parte de su giro normal de actividad. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen de forma habitual e independiente? Fíjense, pues, ellos se dedican, a ver si identifican ustedes a este tipo de personas, ellos se dedican a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, pero sin estar ligados a ninguna de las partes por colaboración, dependencia o representación. O sea, este es el típico, aquel de que está platicando con una persona y le dice, fíjate vos de que, yo tengo un amigo, ¿no? Fíjate vos de que eso que le estoy contando es real. Fíjate, le dice otro, yo tengo mi cliente que está buscando un terreno plano de tantos metros y le dio la medida y lo quiere para tal cosa. Y le dijo para qué lo quiere. ¿En dónde lo querés? Le dijo. No importa, le dijo, solo tiene que ser un lugar donde haya sol constantemente. Eso se lo dijo, fíjense, pero nosotros íbamos para Salamá, a una audiencia. Entonces íbamos con un cliente, iba su servidor, iba otro abogado. Entonces el otro abogado es el que le dice, mira, fíjate que yo tengo un cliente que está buscando. Y entonces otro que iba ahí, amigo de mi cliente, le dice, vos, ¿y en dónde? Donde sea, le dijo, solo que sea un lugar que haya sol de tantas horas al día. Permitime, le dijo, y agarró el teléfono. Vos, mira que tu terreno que tenés en tal y tal lugar, todavía lo tenés a la venta. Sí, ¿cuánto mide vos? Tanto. Mira, vos dice que mide tanto y está en tal lugar, ¿te sirve? Va. Mira pues, llamate al guardián, cuando vengamos de regreso lo vamos a pasar viendo. Jóvenes, de regreso de la audiencia de Salamá, que se suspendió por cierto, pasamos viendo el terreno.
ya lo están haciendo negocio. Y el cuate este se ganó su comisión, ¿verdad? Se ganó su comisión. Entonces, él es un corredor. Él no tiene negocio, sino que él se dedica a poner él lo que tiene es un montón de amigos, un montón de conocidos. Entonces él se dedica a poner en contacto gente que esté interesada en hacer negocios. Yo quiero vender una casa, pero no sé ni a quién vendérsela. Y puede ser que hay otra persona que quiere comprar una casa con las características de la mía, pero no sabe a quién comprar. Entonces ahí es donde entra el corredor. Miren, él se encarga de ponernos en contacto. Que obviamente por ponernos en contacto se va a ganar su comisión, ¿no? Ese es el corredor. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Esto es a mí cuando, por ejemplo, a mí me contrata una persona para que yo le realice una actividad mercantil a otra, ¿verdad? Digamos, Yolanda contrata a Iris para que Iris le vaya a hacer limpieza en las oficinas de su empresa. Iris le va a cobrar 2,000 quetzales. Entonces viene Iris y me contrata a mí. Y me paga a mí 1,000 quetzales por ir a hacer la limpieza. Voy yo hago la limpieza, me pagan, ¿verdad? Yo recibí mis 1,000 y Iris recibió sus 1,000 y ella no hizo nada. Miren, ella solo es una comisión. ¿Estamos bien? Entonces ella por cuenta ajena va a celebrar actividades mercantiles. Y con eso, jóvenes, estaríamos terminando lo que es Derecho Mercantil 1. Ya en Derecho Mercantil 2, de ustedes van a empezar a ver lo que son las obligaciones profesionales de los comerciantes y los títulos de crédito, importante también. Entonces, hasta lo que vimos el día de hoy va a entrar en el examen final. El examen final sería dentro de 15 días. O sea, el 19 es la primera semana de exámenes. Conmigo les tocaría el 26. Como el 26 pues ya no hay clases y nosotros somos el primer periodo de la tarde, vamos a pasar el examen para el primer periodo de la mañana. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que el examen va a ser el día 26 a las 8 de la mañana. ¿Alguna duda al respecto? No, Lick. Perfecto. Entonces, jóvenes, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy y también el curso de Derecho Mercantil 1. Para mí fue un gusto estar con ustedes acá en este curso de Derecho Mercantil. Al principio tuvimos ahí como que un poquito accidentado el inicio de la clase, ¿verdad, jóvenes? Porque tuvimos ahí un pequeño desfase con la información de la universidad, entonces fue culpa mía, no fue culpa de la universidad, por cierto, va claro, para que no haya malas interpretaciones. Pero afortunadamente logramos terminar el contenido. Como les decía, para mí fue un gusto estar con ustedes. Yo siempre me pongo muy contento cada vez que termino un curso, pero son como sentimientos encontrados, que también se pone triste uno porque ya está terminando el ciclo, ¿verdad? Espero poder estar con ustedes más adelante, no sé, vamos a ver qué dice la coordinación, a ver qué cursos me asignan para el próximo semestre, pero de antemano les quiero agradecer mucho por la atención que tuvieron, por ser tan buenos alumnos eh, y por estar puntuales siempre en las clases, por cierto. Entonces, como les digo, para mí fue un gusto y fue un honor y espero verlos muy pronto, ¿verdad? Gracias, Lick. La verdad, muchísimas gracias, como usted dice.
Gracias y el gusto de mi parte fue el mío. Gracias, Lick, por impartirnos el curso de Derecho Mercantil. Muy interesante, muy entretenido y la verdad, muy buena información. Y pues esperamos en Dios, pues que ahí nos topemos más adelante, ¿verdad? Igual como dice usted, ¿verdad? A ver qué le dice coordinación para ver si nos da nuevamente otra vez Mercantil 2, ¿verdad? La verdad, un gusto, licenciado. Muy agradecido. Gracias. Gracias, Alexander. Y sí, vamos a ver qué dice. Muchas gracias, licenciado, por haber compartido sus conocimientos con nosotros, por tenernos paciencia durante este semestre. Le agradecemos bastante. Bendiciones. Muchas gracias, Yolanda. Igualmente, bendiciones. Bueno, sí. Bueno, entonces, jóvenes, como les decía, vamos a dar por concluida la clase del curso del día de hoy y los veo dentro de 2 domingos, ¿verdad? Dentro de 15 días para el examen final, ¿verdad? Les deseo muchos éxitos en sus exámenes finales y espero que les vaya excelente en sus notas también. Se me cuidan mucho y saludos para todos. Gracias, licenciado. Que Dios lo bendiga y gracias por su conocimiento que nos brindó. Que tenga una feliz tarde. Feliz tarde, Dulce. Muchísimas gracias por todo, licenciado. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Se me cuidan mucho. Gracias, Lick. Buen provecho, buen inicio de semana. Nos vemos. Gracias. Feliz Muchas tarde. gracias, licenciado. Que tengan feliz día y muchas gracias por todo. Muchas bendiciones. Se me cuidan mucho. Gracias, Lick.